Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Y bueno, en este vídeo voy a hacer una recopilación de los cambios generales que han hecho en el test de la Season 6. Un poquito hablar del último cambio que ha habido de básicamente que son arreglos y fixes. Y básicamente cómo va la temporada esta de test y qué me está pareciendo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir con lo principal. Con el tema del test, los cambios que ha habido y demás. Yo creo que ya lo he ido haciendo en otros vídeos, ya lo he ido mostrando esos cambios, pero principalmente son el cap de mapas, que bueno, antes eran de un tipo, ahora ya todos están aquí mencionados, que son de 6 cap, 12 cap, 25 y 50, esos son para que básicamente haya un límite de personas en el mapa. El cap de Walker, es decir, que cada tipo de cap no puede haber más de X walkers a la vez, si no se va mucho más despacio. Y también que los propios walkers tienen un máximo de tripulación encima. Es decir, si montáis 20 en un dinghy, el dinghy no se va a mover. Cuanta más gente vaya en el mismo walker, más lento va a ir ese walker, ¿vale? No se para por completo, pero va más despacio. Dicho esto, luego ha habido algunos cambios como el tema del trade, el packing y demás, que bueno, os recomiendo verlo sobre todo en el tema de los otros vídeos que he ido haciendo. Ha habido muchos eventos nuevos, que eso a mí ahora lo comentaré y están bastante chulos. Y en general, bastantes cosillas también, por ejemplo, el sistema de niveles, que ya ahora sube el nivel directamente con eso, te dan unos puntos que puedes aprender tecnología, que ya no hace falta buscar los esquemas, ni aprenderte fragmentos, ni nada de ese estilo. Es decir, hay cosas que en general os recomiendo que probéis este test porque os va a gustar y yo creo que ahora mismo a mí me gusta bastante, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver los cambios que ha habido básicamente ahora mismo, que es el día 8 de abril, que básicamente son cambios que han ido para ir arreglando algunas cosas. Por ejemplo, de que el evento de Totem of Power dé más información de cómo funciona, porque la verdad que no mucha gente sabe cómo funciona. Entonces, es difícil de que los nuevos, por así decirlo, bueno, ya no los nuevos, la gente que no quiere, no sabe más o menos cómo va, pues al principio siempre te pierde. Ahora hay más información sobre ello. Y bueno, como veis, han cambiado bastantes algunos temas de crafting, algunos problemas que había con los walkers. Han hecho que el cap, sobre todo esto es bastante importante, que el cap cambie, cualquier cap cambie dependiendo del mapa. Es decir, si un mapa de 6 cap, de 6 máximo de personas, pues haya máximo 200 walkers, no sería 200 puntos para walker. Cada walker tiene cierto puntuaje. Eso la verdad que deberían de tener como un esquema de cuánto consume cada walker, porque ahora mismo no lo sabes. A no ser que tengas por ahí una pequeña guía y tal. Y bueno, en general han ido bastante arreglando bastantes fallos que se ha visto en este test, bastante generales. Por ejemplo, había un fallo de que el estileto no entraba en el Walker Cup, ahora ya sí, y demás cambios. Y bueno, ahora ya vamos a ir rápido a qué me parece a mí. La verdad que a mí me está gustando bastante este nuevo test con la Season 6. Yo creo que me promete bastante. Hay bastante gente, bastante, es más, los servidores en muchos casos, casi por la tarde sobre todo, están 100% llenos. Sí que es verdad que está casi ahí un punto que prácticamente tienes que estar en cola de espera para entrar al servidor porque hay mucha gente y eso da mucho movimiento. Y luego el sistema de que ahora las calidades solo salgan en los mapas de eventos, haya mapas de eventos de que, por ejemplo, el mapa de eventos de los mapas antes que era hard, el normal de donde tenían las sillas y demás, ahora solo sale el mapa de evento, que creo que está por aquí comentado. Está bastante bien. Mira, aquí está Volcanion y Sleeping Jazz 7 días. ¿Vale? Está bastante bien. Y a mí, como digo, luego los eventos que hay en el mapa, que sale evento de... Como hay un evento que en tal zona del mapa, pues tienes que ir y tienes ahí incluso un tiempo en donde no te pueden atacar para que te metas dentro de una cueva y te líes a golpes contra el mundo. La verdad que está bastante chulo. Y yo creo que ha hecho que haya mucho más movimiento y haya muchas más peleas cuando vas a esos eventos y tal, aunque no- que las peleas que había antes.
Porque antes era como más vía, más para por el proxy y tal. Ahora tienes la del proxy, que el proxy también lo han cambiado, hay que decirlo. El proxy ahora mismo ya no se planta yendo a un punto y dar a plantar, no. Es que mover el walker durante un ratito hasta que consigue creo que 8000 puntos. Y cuando consiga 8000 puntos le puedes plantar. ¿Qué pasa? Que eso se va viendo en el mapa, entonces todo el mundo te puede ir a atacar mientras tanto para... Y luego también el otro clan puede hacer lo mismo y plantar el suyo y si va más rápido. Es decir, y hay que hacerlo todos los días. Todos los días toca volver a plantar el próximo, verlo y tal. Así que yo creo que eso está bastante chulo y hace que haya muchísimo más movimiento y más batallas. Sí es verdad que a lo mejor el raideo de bases como que no se ve, más que nada porque ahora mismo hay dos metas. Tienes el meta básicamente de tener un Balan, como siempre ocurría, tener un Balan o un Silur de piedra. Entonces eso muchas veces no merece la pena raidearlo. O la de tener un Tasker o un Walker grande en el trade y usar el trade para tener ahí siempre como un banco y que nunca te pase nada, ni te redé ni nada. ¿Qué pasa? Que eso, bueno, también tiene sus implicaciones. La de la base, básicamente, es que te pueden redear sí o sí. El que gasten mucho es otro tema, pero te pueden redear. Y luego tienes el otro tema de que es que si usas un tasker, cuando el mapa se quema, tienes que moverse tasker al otro mapa, mínimo hacia el trade. Por lo tanto, estamos hablando que si te pillan ahí, te pillan todo el banco y demás. Es decir, cada cosa tiene su problemilla, pero yo creo que está bastante bien. Permite a la gente que no quiere complicarse mucho y estar en el trade fabricando y estar de tranquilo, o incluso en su base estar tranquilos. Y luego, si realmente esa gente, si no va a eventos y no lucha por las calidades y tal, pues no va a avanzar realmente porque necesitas esquemas para mejorar tu Walker más, necesitas esquemas, necesita materiales de mayor calidad para, como digo, para mejorar los Walkers sobre todo. Entonces, hace que sí o sí estés obligado, si quieres progresar, a ir a los eventos. Y si no quieres progresar y ir con lo básico, hace falta que vaya al evento, puedes estar en el trade y vivir más tranquilo o dedicarte a la venta o lo que sea. Así que, como digo, está bastante chulo. Eh, a mí, como digo, me ha gustado bastante. Os recomiendo que lo probéis. Quedarán ahora mismo, estamos hablando de que estamos por el Volcanion. No me acuerdo cuándo salió exactamente, pero Cali Spire saldrá la semana que viene seguramente, y ya con el tema del asteroide y el, bueno, sí, los dos eventos nuevos. Entonces, es cuestión de, creo que le queda muy poco tiempo a este test. Os recomiendo que lo probéis, que juguéis y bueno, os aseguro que en este caso lo vais a disfrutar porque creo que no estaba tan bien desde la temporada uno. A ver, la temporada uno tenía sus fallos, pero como tenía mucha gente, pues, te entretenía y como tampoco sabías cómo iba todo, pues te entretenías bastante. Pero en este caso yo creo que es la mejor temporada de todas y como digo, está bastante bien. Dicho esto, para lo que queráis ver todos los cambios realmente, básicamente es cuestión de ver los otros vídeos que he ido haciendo para que vayáis viendo los cambios poco a poquito y mejor explicados. Si os ha gustado este vídeo y queréis probarlo, pues queréis probar el juego, pues ya sabéis, meteros, no hace falta meterse en ningún beta test ni nada especial, básicamente descargarse el juego y listo. Y por último, darle like y suscribiros si no estáis suscritos. Hasta la próxima.